Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides dejarnos tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides dejarnos tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos. Siempre es un gran honor, es un privilegio, es un gran gusto poder estar en la casa del Señor, sobre todo para poder compartir su palabra y poder inspirar en nuestra vida cambios y nuevas actitudes que nos ayuden a ser siempre más agradables al Señor. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, como somos, con la gracia que nos has dado, Señor, para poder presentar, para exponer tu palabra, Señor. Por favor, úngeme con tu espíritu, Señor. Unge a mis hermanos para que puedan escuchar, Señor, para que puedan abrir los ojos de su entendimiento, sus oídos espirituales, Señor, que su vida pueda ser afectada por tu palabra, Señor, porque se trata de ti y de tu palabra, no se trata de mí, Señor, sino de ti.
Por favor, usa, Señor, estas palabras para transformarnos a todos, que sea como un bálsamo, que sea como un río de agua viva, Señor, que nos ayude un poquito más en esta caminata que tenemos contigo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en un tema, hoy estamos en la quinta parte de aprender a ver con los ojos de Dios. Y estamos analizando este tema porque en realidad todo se trata de perspectiva, ¿verdad? No es la misma perspectiva, por ejemplo, que tuviéramos una jirafa delante de nosotros. No es lo mismo la persona que tiene la jirafa de frente, ¿verdad? Y mira esa majestuosidad de jirafa, que la que está atrás de la jirafa y le mira otro aspecto, ¿verdad? Le mira la parte trasera de la jirafa. Es como que no es la misma perspectiva. Y así nos pasa a nosotros. Nos pasa que nosotros como que vemos las cosas en una perspectiva muy baja, muy humana. Pero si aprendiéramos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, si Dios abriera nuestros ojos para ver la perspectiva de las cosas desde su punto de vista, yo creo que nuestra vida cambiaría. Y sobre todo lo que necesitamos es aprender a vernos a nosotros mismos con la perspectiva de Dios. Somos más fáciles para ver a los demás bajo la perspectiva misericordiosa, piadosa, bondadosa de Dios, pero no siempre aplicamos la misma bondad, la misma misericordia, la misma compasión para tratarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la motivación para nosotros es abramos los ojos y tratemos de obtener la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este tema no lo estamos hablando solo por un tema motivacional, que nosotros queremos elevar nuestra autoestima y sentirnos personas mejores y más importantes. No, estamos tratando este tema por el propósito principal con el que nosotros estamos en esta tierra. Y es aprender a ser como Jesús. Eso es simple. El propósito para que nosotros estemos sobre esta tierra es aprender a ser como Jesús. Si el propósito de la vida fuera ser salvos, pues nosotros estamos listos para irnos al reino de Dios desde el mismísimo momento en el que somos salvos. Pero a partir de ese momento puede pasar un día, un año, 50 años, y nuestro propósito no se quedó en ese día de la salvación. El propósito de Dios para nuestra vida es muy amplio, es muy largo, y tiene la meta que en todo el resto de la vida que nosotros tenemos desde que somos salvos, es que nosotros aprendamos a ser como Jesús. Vamos a leer los versos que estamos analizando en Romanos capítulo 8, versos del 28 al 30, donde nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, número 1, hemos visto que todas las cosas ocurren para el bien, pero no para cualquiera, sino ocurren para el bien de aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Pero nos preguntamos, ¿cuál es ese propósito? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios hace que todas las cosas sean para el bien de nosotros? Conforme a ese propósito, pero ¿cuál es ese propósito? Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ese es el propósito. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que de acuerdo a estos versos de Romanos 8, nosotros estamos viendo las 5 fases del proceso de Dios para llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Para llegar a cumplir ese propósito, ese supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros, que es llegar a ser como Jesús. ¿Qué fases son las que nosotros debemos atravesar a lo largo de nuestra vida? Y aquí nosotros vimos que tenemos 5 fases por medio de las cuales Dios ha determinado que lleguemos a ser como Jesús. Número 1 dice, a los que antes conoció. Así que somos conocidos por Dios. Somos conocidos, esto estuvimos hablando en la parte anterior, somos conocidos de manera
íntima, de manera personal, no como un conocimiento general de que Dios, por supuesto, conoce a todo el mundo, sabe su nombre, sabe todas las características de esa persona, pero en el sentido de querer tener una relación personal e íntima con nosotros. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros problemas, conoce nuestras virtudes, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado, conoce nuestro futuro. Todo de nosotros lo conoce Dios, ¿verdad? Así que a los que antes conoció, a los que conoció anticipadamente, ¿verdad? A estos también los predestinó. Así que la segunda fase en este caminar con Dios es que fuimos predestinados. Eso lo que significa es que Dios ha determinado planes, ¿verdad? Ha hecho planes, ha determinado cosas que van a pasar en nuestra vida para que nosotros alcancemos su propósito. Nos ha conocido, sabe que nosotros vamos a nacer de nuevo, sabe que nuestro corazón se va a inclinar hacia Él, sabe que vamos a amarlo y vamos a obedecerlo, sabe que vamos a estar interesados en Jesús, en tener una relación cercana con Jesús. Y entonces hace planes para que nosotros podamos alcanzar ese propósito. Entonces somos predestinados. Esto fue lo que vimos y ahora vamos a entrar en la fase 3. Número 3 dice: a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Así que nosotros somos llamados, luego somos justificados, dice, y número 5, somos glorificados. Hoy vamos a ver la tercera fase de estas 5 fases, que en realidad nos muestran el plan de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado eterno de Dios nos conoció, ¿verdad? Ni siquiera habíamos nacido, faltaba toda la historia del mundo y Dios ya sabía de nosotros. Ya sabía nuestro nombre, sabía nuestra historia, sabía qué era lo que íbamos a hacer y qué era lo que no íbamos a lograr hacer antes de la fundación del mundo. Incluso antes de la fundación del mundo, predestinó o predeterminó todas las cosas que nosotros íbamos a necesitar para alcanzar el propósito. Así que las fases 1 y 2 son o fueron hechas en el pasado. Ahora, en este presente, ¿verdad? No solo hoy, en este instante, sino este presente, esta vida que nos toca que vivir aquí en la tierra, nosotros vamos a experimentar estas otras 2 fases. Seremos llamados y seremos justificados. Eso es en el tiempo presente. Y la última fase, que es la de la glorificación, pues es para nuestro futuro. Cuando terminemos nuestra vida aquí en la tierra o cuando Jesús venga, nosotros vamos a ser glorificados y vamos a ir a la gloria, ¿verdad? Por eso vamos a ser glorificados. Muy bien, entonces vamos a continuar en esta fase número 3, que nosotros vimos aquí en el verso 28, ¿verdad? En Romanos 8:28. Y también lo vemos en el verso 30. Dice en el verso 28: a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el verso 30 dice: y a los que predestinó, fue en la fase anterior que vimos, a estos también llamó. Así que nosotros somos llamados para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Somos conocidos. Se han determinado los planes para nosotros con toda la anticipación, pero llega el momento en que nosotros estamos sobre esta tierra, tenemos conciencia de nuestra vida, conciencia de Dios, y entonces Dios determina el momento en que cada uno de nosotros va a ser llamado. Ahora, en la palabra de Dios nosotros lo vamos a ver más adelante. Hay muchos llamados que Dios nos puede hacer a lo largo de nuestra vida. Y básicamente un llamado es una invitación, ¿verdad? Yo te invito a. Sin embargo, el llamado que nosotros vemos aquí en Romanos 8:28 no es como todos los otros llamados. Todos los llamados del Señor son importantes, absolutamente todos son importantes. Pero este es el llamado supremo. Por eso le llamamos el supremo llamamiento de Dios para nuestra vida, es llegar a ser como Jesús. No hay nada más importante a lo que Dios nos puede llamar que es alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo. Y desafortunadamente no todas las personas reciben este llamado. Nosotros podemos ver que hay personas como los que compiten digamos, hay carreras de diferentes
fases, ¿verdad? Digamos, está el triatlón, que incluye 3 disciplinas, está el pentatlón, que incluye 5 disciplinas, está el decatlón, ¿verdad? Que son 10 disciplinas, todas son fases diferentes de una sola competencia para llegar a una meta, obtener, digamos, ganar la competencia y obtener un premio. Y así es como nosotros somos llamados, tenemos un llamado, una meta principal, aunque en el camino, por supuesto, se nos llama o se nos invita a completar algunas otras fases en este llamado. Pero el llamado principal es alcanzar la meta. Y nuestra meta no es ser salvos. Nuestra meta no es simplemente, digamos, servir a Dios. Nuestra meta no es simplemente ser mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, sino que nuestra meta, más allá de de estos llamamientos, es llegar a ser como Jesús. Vamos a verlo aquí. Nosotros, al igual que, digamos, todos estos deportistas, ¿verdad?, que pueden ir avanzando en cada una de estas fases, podemos ver una similitud también con los hijos de Israel. En su viaje que ellos empezaron, desde que salieron de Egipto hasta que conquistaron la tierra prometida, ellos pasaron por una serie de etapas, ¿verdad? La etapa del desierto, la etapa de cruzar el Jordán, la etapa de conquistar la tierra prometida, la etapa de la repartición, la etapa del asentamiento y por último la etapa de la conquista de Sión. Todas esas diferentes etapas, y en cada una de esas fases aún habían cosas específicas que Dios quería tratar con cada uno de ellos. Y así es nuestra vida, desde que salimos de Egipto, desde que salimos del mundo, nuestra meta principal es el monte de Sión, es la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita en su plenitud. Pero mientras que atravesamos toda esta jornada desde salir de Egipto hasta llegar al monte de Sión, van a ser muchas cosas las que Dios nos va a llamar a dejar el pecado, a dejar el orgullo, a dejar los malos hábitos, a avanzar a nuevas cosas, a obtener más conocimiento. Y es lo que estamos haciendo ahora en su palabra, ¿verdad? A través de su palabra. Así que no debemos nosotros perdernos en las fases. O sea, Dios no llamó a su pueblo solamente a salir de Egipto y ya, con eso era suficiente. No nos basta salir del mundo, ¿verdad? Tenemos que entrar a la tierra prometida, debemos ser salvos, pero aún estando en la tierra prometida, siendo salvos, debemos conquistar esa tierra prometida, que es la tierra de nuestro corazón, ¿verdad? Conquistar todos esos reyes malvados que están en la tierra, todos los feos, ¿verdad? Todos los jebuseos, solo los jebuseos me acuerdo, pero son un montón de feos que están en la tierra prometida, y a todos hay que derribarlos. Todas son las obras de la carne que nosotros tenemos, debemos dejarlas, debemos ir conquistando esas áreas de nuestro corazón, pero no basta solamente conquistar la tierra, hay que conquistar el punto más importante de la tierra de nuestro corazón, que es asentar la presencia viva de Dios en nuestros corazones. Y sobre todo, pues la parte de la glorificación que la vamos a ver es llegar al monte de Sión real, al eterno monte de Sión. Pero eso no lo podemos lograr porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso significa, si nadie obtiene la santidad de Jesús, nadie puede entrar en el monte. Así que si nosotros queremos llegar al monte de Sión, debemos llegar a ser como Jesús. Muy bien, en cada una de estas etapas que nosotros vamos a pasar por la vida, ¿verdad? A similitud de este pentatlón o a similitud de este viaje de los hijos de Israel a través del desierto hasta la tierra prometida, nosotros podríamos quedarnos como muchos de los que nosotros vemos en la historia del pueblo de Dios, que se quedaron en las diferentes etapas. O sea, algunos se quedaron tirados en los primeros años en el desierto. La gran mayoría de los que salieron de Egipto se quedaron en el desierto. Solo la nueva generación, junto con Josué y Caleb, avanzaron a la siguiente etapa. Así que nosotros debemos tener cuidado de no quedarnos en ninguna de estas etapas, ¿verdad? De no conformarnos. También en el viaje de Israel, por ejemplo, nosotros vemos cómo habían 2 tribus que ellos querían heredar fuera de la tierra de Israel, donde Dios no les había prometido. Ellos dijeron, bueno, nosotros nos quedamos aquí, es que aquí está bien bonita la llanura.
y los vamos a ayudar a conquistar, pero nosotros queremos quedarnos acá. Nosotros no debemos conformarnos con menos de lo que Dios ha planeado para nosotros. Y es así como Dios quiere que nosotros nos veamos, ¿verdad? Como personas que llegan a la meta, al final, y no irnos quedando en las diferentes etapas. Pero por supuesto, tenemos libre albedrío y Dios no nos va a obligar, ¿verdad? Cada una de esas fases en las que vamos avanzando, una cosa cada día, es nuestra decisión hacerlo o no hacerlo. Nosotros quisiéramos que Dios verdaderamente nos manipulara, nos hiciera hechizos y por arte de magia pasaran los cambios en nuestra vida, pero la verdad es que no. Son decisiones diarias que nosotros debemos tomar para avanzar. Así que, hermanos, a través de estas diferentes pruebas, a través de estas diferentes etapas que estamos viendo, nosotros lo que queremos es alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Quiero que lo veamos en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Aquí nos dice Pablo, ¿verdad? Es el que nos muestra en el Nuevo Testamento, es el que nos da más claridad acerca de todo este propósito fundamental de Dios. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y se los digo yo también con sinceridad. No me paro aquí a hablar de este tema diciéndole: mire, hermano, aprenda como yo, que ya soy perfecta. No, hermano, lo sé porque lo estoy viviendo en cada una de las fases. Sé que me falta muchísimo y Dios me permita vivir lo suficiente para poder terminar todas mis etapas y llegar a la meta. Y Pablo estaba en la misma conciencia: mire, hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndomelo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo ¿qué? Llamamiento. Parece que estamos en la fase del llamamiento. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que vamos a tener muchos llamamientos a través de nuestra carrera cristiana, a través de nuestra caminata cristiana, pero no debemos olvidar que el supremo, o sea, el más alto de todos los llamamientos es llegar a la meta, es obtener el premio. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? Veamos aquí mismo en Filipenses 3, versos del 8 al 10, o sea, un poquito antes, ¿verdad? Retrocedámonos porque aquí Pablo ya nos mostró estas cosas. Dice verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿qué es lo que se gana en una competencia? ¿No es el premio? Entonces, para nosotros el premio, aquí dice, para ganar a Cristo. Nuestro premio es Cristo mismo. Es poder llegar a bodas con el Cordero. Es poder llegar a ser de esos 144,000 que están alrededor de Él y que caminan con Él todo el tiempo durante la eternidad. Es llegar a obtener esos llamamientos o esas posiciones más altas para estar más cerca con Jesús, para ganar a Jesús. Así que el premio es Cristo. Claro, todas las otras personas que estén en la eternidad van a ver a Jesús, pero no van a estar tan cerca de Jesús como su esposa, como la esposa del Cordero. Así que dice aquí, para ganar a Cristo. Entonces, Cristo es el premio. Verso 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es lo que vamos a ver después, la justificación. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, ¿cuál es el fin? La finalidad de todo esto, dice, a fin de conocerle. ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? La meta número 1 es conocerle.
La meta no es ser mejor. La meta no es simplemente llegar a ser como Jesús, como un objetivo frío. Yo quiero ser como Jesús, como una competencia. No, se trata de llegar a ser como Jesús porque yo conozco a Jesús, porque amo la forma en la que Jesús es, amo todas sus características, amo su bondad, amo su sabiduría, amo su paciencia, amo esa entrega tan poderosa que Él hizo por nosotros y que la hace todos los días, porque la palabra dice que Él vive para interceder por nosotros, y esa entrega en su intercesión, pues me encanta. Yo quiero ser como Él, ¿verdad? Entonces, llegar a ser como Jesús, número uno, es conocer cómo es Jesús, porque si no conozco a Jesús, no voy a poder llegar a ser como Él. Número dos dice, y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, el poder de la resurrección, por supuesto que lo quiero conocer. Quiero resucitar cuando Jesucristo venga, y los que estén muertos, ¿verdad?, serán resucitados. Yo quiero participar de esa resurrección, de la primera resurrección. Pero dice, y la participación de sus padecimientos. Ahí sí ya no nos gusta mucho, pero también es parte de la meta. Parte de la meta es pasar por las victorias que Él pasó, pero también por las dificultades que Él pasó, por los padecimientos que Él tuvo. Y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esa es la meta: conocerlo, resucitar como Él, padecer como Él y llegar a ser como Él en su muerte. Esa es la meta, la semejanza de Cristo, llegar a ser como Él. Ahora, nuestra meta no es llegar a ser como el Jesús que hoy está en gloria, ¿verdad? Ese omnipotente Hijo de Dios, victorioso, todo omnisciente, omnipotente, omnipresente. No, nosotros no podemos ser como ese Jesús glorioso que Él es hoy. Y no es la meta que la Biblia nos está presentando. Nuestra meta es imitar al Cristo que vivió sobre la tierra hasta el momento de su muerte. Todo lo que Él hizo en la eternidad pasada y en la eternidad futura, seguramente no vamos a poder llegar a ser como Jesús en esa amplitud de ser Dios. Pero si Él, siendo humano, pudo llegar a un nivel de gloria, era para mostrarnos que nosotros también podemos ser como Él. No nos está pidiendo que seamos, no sé, como los ángeles o como seres extrahumanos o infrahumanos o superhumanos. Nos está pidiendo que seamos como Él cuando estuvo sobre la tierra. Y si Él pudo alcanzar la voluntad de Dios para su vida, cumplir el propósito de Dios para su vida, estando en la tierra hasta que murió, entonces nosotros también podemos. Y esa es nuestra meta: ser como Jesús, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tal vez en otro momento podamos analizar qué significa eso, ¿verdad? Cómo era Jesús en su muerte. Pero ahorita estamos analizando el supremo llamamiento. Dios nos va a llamar, sí, nos va a llamar a ser salvos, nos va a llamar a justificarnos, o sea, a solucionar todos los aspectos de nuestra vida. Nos va a llamar a santificarnos, nos va a llamar a servirle. Sí, podemos tener muchos llamamientos, desde el ujier que atiende en la puerta hasta ser pastores, apóstoles, no sé, digamos, evangelistas que anden por todo el mundo. Muchos llamados a servir. Y podemos ir experimentando diferentes niveles de llamado en el servicio. Es cierto, podemos también, como vimos, tenemos el llamado a padecer, tenemos el llamado de llegar a la gloria. Pero el llamado, el supremo llamamiento que tenemos mientras que estamos en esta tierra es ser como Jesús. Que no se nos olvide, que no se nos quite de enfrente la meta, porque esa meta tiene un premio. Si puedo ser como Jesús, voy a estar como Jesús. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando uno, digamos, ya ha cambiado en ciertos aspectos de su vida, ya no le gusta estar con personas que no se comportan, digamos, o sea, no es que uno no ame a esas personas, que uno menosprecie a las personas, pero
Ya no le gusta a uno estar, digamos, en ambientes donde se denigra a otras personas, donde se dicen malas palabras, donde se hacen, digamos, planes de maldad o bromas así pesadas, feas, personas que hablan súper mal de otras personas. A veces en esos ambientes uno ya no se siente bien con esas personas cuando hacen eso. O sea, uno puede amar a esas personas, pero esas actitudes de las personas ya no van con uno. Y eso que nosotros somos humanos tan imperfectos, y aún así ya hay ciertas actitudes que uno no soporta o no le gusta. Ahora imagínense Jesús en la santidad que Él tiene, en el amor absoluto que Él es, en su misericordia, en su paciencia. ¿Cómo podría vivir con una esposa que es todo lo contrario a lo que Él es? ¿Cómo podría Jesús casarse con una esposa pecadora? O sea, que siga pecando, que haya pecado, que se haya transformado, que Él le haya perdonado sus pecados, sí. Pero Jesús jamás podría tener una relación íntima por la eternidad con una persona, con una esposa que siga la maldad, jamás. Él, siendo tan misericordioso, no podría habitar con una persona que es mala, que no tiene compasión. Así que Jesús está buscando personas que sean semejantes a Él, para que podamos habitar con Él por la eternidad. Todas las personas que no aprendan a ser como Jesús, entonces no estarán cerca de Jesús. No quiere decir que no sean salvos, ¿verdad? Porque si aceptan el sacrificio de Jesús, estarán en el reino de Dios, pero no serán parte de la novia. No estarán tan cerca, no vivirán en la nueva Jerusalén. Estarán en la nueva tierra, estarán en las naciones salvas, pero no estarán en la nueva Jerusalén. En otro estudio podemos ver todas estas diferencias. Así que todos estos llamados son hermosos, son bonitos. El llamado a la salvación, el llamado a la justificación, el llamado a la glorificación. Pero no se nos olvide que el supremo llamamiento es este cambio de naturaleza, es esa necesidad que tenemos de dejar de ser nosotros para ser más como Él. Quiero que veamos en la palabra del Señor algunos de estos llamamientos, pues estamos en este tema. ¿A qué nos puede llamar el Señor? Basándonos en su palabra, ¿verdad? Hay muchos llamamientos y hay llamamientos muy particulares. O sea, en la Biblia no vamos a encontrar un verso que diga, te llamo a ser pastor, o te llamo a ser encargado de jóvenes, o a servir como mujer. Esos llamamientos van a ser muy particulares en las oportunidades que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Pero en la palabra de Dios sí encontramos muchos llamamientos. Vamos a ver algunos. Romanos 1, versos del 3 al 6. Mire, dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos gracia y la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es un llamado, y es un llamado hermoso. Ya no a ser de nosotros mismos, no a ser de nuestra pareja, ¿verdad? A veces pensamos que el matrimonio es como una pertenencia. Tú eres mío, este es mi hijo, este es mi esposo, esto es mí. Pero estamos llamados a ser no de otras personas, no de unas empresas. Este es mi empleado, este es mi trabajo, aquí pertenezco. Mi llamado es más alto. Mi llamado es a ser de Jesucristo, a pertenecerle a Él, a llevar su nombre, a pertenecer a su familia, a ser de Él. Miren, número 2, 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. En algún momento de nuestra vida, Dios nos va haciendo todas estas invitaciones, ¿verdad? Recuerden que el llamado es una invitación. Y es como que Jesús se nos presentara y nos dice: te invito a que seas mío. Entrégame tu vida, entrégame todo lo que tienes, todo lo que eres, entrégame tu pasado, entrégame tu futuro, entrégame tu presente, sé mío. Y
Cuando tenemos esa experiencia y aceptamos el llamamiento de Dios, esa invitación de Dios, nuestra vida es transformada. Por supuesto, entramos en esa salvación. Luego dice 1 Corintios 1:2, dice, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos. Y esto significa que Dios nos llama a apartarnos, a irnos separando de las cosas que no son como Él. Por supuesto, en el mundo tenemos muchas actividades, muchas personas, muchas cosas que hacer que son de este mundo, ¿verdad? Pero aunque estemos en el mundo, debemos irnos apartando de las cosas que son del mundo y aprender a ser como Dios es, como Jesús es, amar las cosas que Él ama. Eso es santificarnos, ¿verdad? Apartarnos, irnos separando del pecado, separándonos de los pecadores, no amándolos, ¿verdad? O sea, no significa no amar a los pecadores, significa separarnos de sus actitudes, ¿verdad? De sus malos comportamientos, de sus malas acciones, separarnos para Jesucristo. Entonces somos llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que este llamado a ser santos es para todos. Luego en Gálatas 5, verso 13, nosotros tenemos otro llamado, bonito también este llamado, buenísimo. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y cuando nosotros vemos el contexto de esta libertad, pues por supuesto no es un libertinaje, no va a ser lo que a nosotros se nos da la gana, ¿verdad? No va a ser nuestra voluntad o a vivir a nuestra manera la vida loca, sino la libertad, la verdadera libertad que es en Dios, que es ser libres del pecado, ¿verdad? Libres de todo lo que nos aleja de Dios y poder vivir una plena relación con Él. O sea, estar libres de todas las cadenas que nos atrapan en esta vida. Somos llamados a ser libres. Imagínense qué bonito. Pero yo no me puedo enfocar solo en uno de estos llamamientos. Ay, qué bonito, Jesús me llama a ser de Él. Ay, soy de Jesús, pero mi vida no cambia. Soy de Él, pero no aprendo a ser como Él. Ay, sí, Jesús me llamó a ser santo. Y fabricar como una santidad en actitudes un poco religiosas a veces, ¿verdad? No en una santidad, en algo que salga del corazón, imitando la santidad de Cristo. Este llamamiento, wow, Él me llama a ser libre, yo soy libre, yo quiero ser libre. Cantamos cantos de libertad, ¿verdad? Que Él nos ha hecho libres, y es cierto. Él nos ha hecho libres del pecado, libres de de los demonios. Hay personas que han sido libres de malos hábitos, libres del dolor, libres del miedo, libres de tantas cosas que nosotros somos a lo largo de nuestra vida. Pero no podemos quedarnos atrapados en estos llamamientos, son maravillosos y todos debemos vivirlos como todas esas fases de la carrera. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos cumplir el llamamiento principal. Veamos otro llamamiento. Mire Efesios 4, verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Una misma esperanza. Somos llamados a la esperanza de nuestra vocación. En este caso se refiere a nuestra profesión, a lo que nosotros hemos decidido como meta, ¿verdad? Nuestro llamamiento final o la vocación que nosotros tenemos de seguir a Cristo. Esto no está hablando pues de una vocación como tengo vocación de maestro o tengo vocación de enfermera o tengo vocación. No, nuestra vocación con el contexto de la palabra de Dios es Cristo. Es entregarnos a Él y vivir la vida cristiana. Pero dice, a una misma esperanza. Nosotros a veces, bueno, a mí me ha tocado que las situaciones en la vida a veces se ponen tan feas, ¿verdad? Tan malas. Y uno, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Hay momentos en los que uno pierde la fe. Ay, hermano, ¿cómo puede decir eso? La predicadora. Sí, hermanos, hay momentos en los que uno duda. Ay, Dios, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estás ahí?
No sé, o sea, todo esto me hace dudar. Pero hay una cosa que uno debe siempre abrazar, y es la esperanza. Yo en un momento puedo perder la fe, porque la fe está basada en las certezas que yo tengo, ¿verdad? La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Puedo perder la certeza, puedo tener alguna duda eventual, pero siempre me puedo abrazar de la esperanza. Yo tengo la esperanza que Dios me va a ayudar en esto. No sé si lo va a hacer porque no lo puedo saber. No sé si Dios me va a sanar, no sé si Dios va a sanar a mi ser querido, no sé si no va a dejar que se muera, no sé si voy a tener trabajo, no sé si en este momento Dios va a hacer lo que yo necesito. No lo sé, no puedo tener esa fe, pero sí puedo tener la esperanza de que Él va a hacer lo mejor que sea para mi vida. Así que Dios me llama a tener una esperanza, soy llamado a tener una esperanza. Luego dice en Colosenses 3:15, dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. O sea, somos llamados a la paz. Es increíble, pero cuando nosotros analizamos el corazón humano, en medio de tantas cosas uno le pregunta: ¿qué es lo que verdadera? ¿Qué es lo que más tú quisieras en esta vida? Y hay unas pocas cosas que las personas, después de tanto, ¿verdad? O sea, más allá de quiero una casa, quiero un carro, quiero un trabajo, quiero hijos, quiero matrimonio, quiero viajar, esas cosas superfluas, ¿qué es lo más importante que tú quieres en la vida? Dice: es que si tuviera un poco de paz, de verdadera paz, es que si pudiera tener un poco de verdadero amor, ¿verdad? Son los deseos profundos del corazón humano. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Ser feliz. Esos son los deseos del corazón humano, y la paz es uno de ellos. Pero somos llamados a la paz, pero no la paz que el mundo da, ¿verdad? Sino la paz, el verdadero shalom de Dios. Magnífico, otro estupendo llamado de la palabra de Dios, pero yo no me puedo abrazar a cada uno de estos llamados y quedarme solo con Él. Dios me llama a ser de Jesús, o sea, a ser salvo. Dios me llama a ser libre, me llama a tener paz. Pero no me puedo quedar en cada uno de estos llamamientos, son maravillosos cada uno de ellos, pero no debo olvidar que estos llamamientos son simplemente parte de una meta mayor, de un supremo llamamiento al cual he sido llamado. Primera de Pedro 1:21. Y esto es uno de esos llamamientos que no nos gusta, pero también somos llamados. Vea, Primera de Pedro 1:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sus pisadas de qué? De padecer. Eso significa que no todo en nuestra caminata cristiana es color de rosa. Dios definitivamente Él es un buen Padre, es un buen Dios, nos da miles de bendiciones a lo largo de nuestra vida, nos da cientos de bendiciones diarias que nosotros pasamos desapercibidas. Pero en la vida no todo es color de rosa, no todo siempre va a ir bien, no siempre se va a tratar de que las cosas no nos cansen, que no nos causen dolor. Hay muchas veces que nosotros, para poder cumplir el llamamiento de Dios para nuestra vida, vamos a padecer en diferentes maneras, ¿verdad? No es el tema del padecimiento, pero también somos llamados a padecer. Ahora, esto tampoco quiere decir que me debo quedar abrazado a este llamamiento. Yo soy pobrecito yo, ¿verdad? Yo padezco. Yo vine a este mundo a sufrir, desde que nací estoy sufriendo, mira que me pasó esto, y solo es un padecimiento eterno.
No debo abrazar un solo llamamiento. Debo pasar la etapa donde si yo tengo que padecer por Cristo, debo padecer, digamos, escasez económica, debo padecer enfermedad, debo padecer el rechazo de otras personas, debo padecer, no sé, que me saquen del trabajo porque yo tengo valores y ahí me están pidiendo que yo haga cosas que son inadecuadas. O sea, si yo tengo que padecer por Cristo, debo hacerlo, ¿verdad? Es un llamamiento. Hay épocas de nuestra vida donde somos llamados a la paz y todo es que bonito, a la libertad, me siento libre. Hay épocas en las que somos llamados a padecer y no es tan bonito, pero nos ayuda en nuestra caminata, en este proceso de llegar a ser como Jesús. Debemos atravesar todos los llamamientos, ¿verdad? Como el pentatlón, debemos atravesar todas las etapas de la carrera para llegar al santo monte de Dios. Debemos salir de Egipto y atravesar todas las etapas del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Mire, otro bonito, Primera de Pedro 3, verso 9. Al final dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Wow! ¿A quién no le gustan estos llamamientos? ¿Verdad? El llamamiento de la libertad, el llamamiento de la paz, el llamamiento de la bendición. Es cierto, si es que en el reino de Dios es una maravilla, ¿verdad? Pero no todo es fácil. También ya vimos que hemos sido llamados a padecer por Cristo. Y por último, el último llamado que quiero, de los que están específicamente en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 19, verso 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que tenemos un llamado a la cena de las bodas del Cordero. Y este llamado, ¿a cuánto les parecería maravilloso el llamado a la cena de las bodas del Cordero? ¿Qué tan maravilloso le parece participar de la cena de las bodas del Cordero? Sin embargo, no es el llamado más importante. Porque, digamos que, no sé, que yo fuera amiga de alguien importante. No voy a decir ningún nombre porque no tiene objetivo. Pero digamos que yo soy amiga de esa persona, conocida de esa persona, o familiar de una persona muy conocida, muy importante, y es un gran honor, es un gran privilegio que me invite a su boda. ¡Wow! Pero ¿qué es más importante? ¿Ser invitado en la boda o ser la esposa del novio? ¿Qué llamado es más importante? ¿A ser de Cristo, verdad? ¿A pertenecerle a Él en el compromiso eterno de la novia del Cordero? ¿O a ser un invitado más en la cena de las bodas del Cordero? Así que nosotros podemos, o sea, si no calificamos para los 144,000, si no calificamos a la novia del Cordero, si no calificamos al cortejo nupcial, ¿verdad? A las amigas de la novia, pues es una gran bendición por lo menos ser llamado a las cenas de las bodas del Cordero. Recuérdense que en Mateo tenemos esa historia donde había una persona muy importante que era la boda de su hijo y los invitados no llegaron y salieron a invitar a todas las personas. Y estando en las bodas del Cordero, ¿verdad? Llegó uno que no estaba adecuadamente vestido para las bodas. No era el principal invitado, pero los invitaron a todos, digamos a los pobres de la aldea, pero él no llegó vestido de manera adecuada a la cena de las bodas. Y lo sacaron de las bodas. Y en ese contexto de esas bodas dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que para nosotros llegar y pertenecer a la cena de las bodas del Cordero es un llamado. Pues yo preferiría ese a cualquier otra cosa menos que eso, pues estar en el reino de Dios, pero ni siquiera entrar a la cena de las bodas del Cordero.
Pues estar en el reino de Dios ya es bastante, no estar en el infierno, no ser lanzados al agua de fuego, eso ya, ¿qué le puedo decir? Es una gran bendición, pero no poder participar de la cena de las bodas, no poder participar como novia en las bodas, son llamados diferentes. Sin embargo, nosotros debemos recordar, aunque hay muchos llamados, estos son los llamados que encontramos en la palabra de Dios, pero debemos recordar que hay llamados que Dios nos va a hacer de manera personal. Dios, por supuesto, que nos llama a la santidad, pero ¿qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? No es lo mismo que mi hermano tiene que dejar, que mi vecino tiene que dejar. Hay cosas muy particulares. Sin embargo, en estos llamados generales de Dios, lo que encontramos en su palabra, no debemos abrazarnos, ¿verdad? O sea, digamos, a ser llenos del Espíritu. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu, más bien ser llenos del Espíritu. Pero nos quedamos abrazados solo en eso y solo hay llenura del Espíritu. Solo, o sea, nos quedamos en el camino, ¿verdad? Como los que salieron de Egipto. No, es que aquí me gusta estar, en el desierto, aquí bien bonito. O es que a mí me gusta estar antes del Jordán, no, por allá es que está tan difícil que se mira las cosas en la tierra prometida, mejor aquí está más light, ¿verdad? Este cristianismo light es más bonito. Pero no debemos abrazar nada menos que la semejanza de Jesucristo. Y en ese sentido debemos entender que es un llamado más alto que cualquier otra cosa. Puede ser que, digamos, tengamos el privilegio de servir en la iglesia. Magnífico, se nos llamó a servir en la iglesia. Pero eso no es más importante que llegar a ser como Jesús. Si el ser un servidor en la iglesia me aparta de ganar a Cristo, es mejor que no sirva en la iglesia. Por más maravilloso que suene servir en el reino de Dios, pero si eso me va a llenar de orgullo, si eso me hace, digamos, apartarme de mi familia, dejar de cumplir con otras cosas de la palabra de Dios, como le pasaba a los fariseos, ¿verdad? Ellos se miraban bien bonitos, bien santificados, ahí cumpliendo todo delante de todos los demás, siendo los grandes siervos de Dios, pero eran sepulcros blanqueados. ¿De qué me sirve a mí aparentar ser un siervo en la iglesia, pero no estoy alcanzando la meta más alta, que es ser como Jesús, ¿verdad? Aquí yo me puedo enorgullecer, es que yo soy la predicadora. Solo ese orgullo me descalifica, porque Jesús no es orgulloso, Él es humilde. Así que es una maravilla en realidad el carácter de Jesús. Ser como Jesús es en verdad llegar a ser lo mejor que nosotros podemos llegar a ser. Esa es la mejor persona que nosotros podemos llegar a ser. No es como el pastor, no es como mi papá o como, no sé, a qué persona nosotros podamos admirar. Lo mejor que nosotros podemos llegar a ser es llegar a ser como Jesús. Y ese es el llamamiento que Dios nos está haciendo hoy. Claro, un día Dios nos llama a ser salvos. Atendamos el llamado de la salvación. Muchas veces en la vida Dios nos va a llamar a santificarnos, a ir dejando cosas. Atendamos el llamado de la santificación. Pero hermanos, no olvidemos el llamado supremo. Ir a través de todas estas experiencias de la vida pareciéndonos más a Jesús. Alcanzar esa imagen, que por esa razón es que hemos sido creados. Recuérdense que lo que Génesis dice, que varón y hembra los creó, ¿verdad? Para que fuesen hechos a su imagen. Desde el principio el plan era la imagen, la semejanza. Amén. Pidámosle al Señor, acompáñeme, vamos a orar y le vamos a pedir a Él que nos abra los ojos. Claro, a atender, a escuchar, porque la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que yo pueda tener oídos para escuchar estos llamamientos, estos pequeños llamamientos que Dios me hace para ser fiel. Pero sin olvidar que mi llamamiento supremo es Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque pones delante de nosotros una meta muy amplia,
muy grande. A veces parece imposible, Señor, que podamos ser como Jesús, tan manso, tan humilde, tan amoroso, tan sacrificado, Señor. Pero ese es nuestro llamamiento. Y hoy, Señor, yo te pido que tú toques el corazón de mis hermanos, de las personas que puedan ver, Señor, esta prédica y que puedan sentir en su corazón ese deseo de ir más allá en las cosas espirituales, de no conformarse con con las otras fases más pequeñas que tú nos das, Señor, en nuestra caminata cristiana, que no perdamos de vista la meta suprema, Señor, que no perdamos de vista el premio. Nada más, nada menos que Jesús. Que Jesús. Wow. Padre, que seamos retados, que seamos invitados, llamados, Señor, a esa semejanza cada día, en cada problema, en cada éxito, Señor, en cada circunstancia, en cada reto. Que no se nos olvide, Señor, que son oportunidades que nos estás dando para llegar a la meta, para ganar el premio, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.